El Evangelio según Mateo nos abre las puertas a una historia increíble, la del cumplimiento de una promesa divina que atravesó generaciones. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se tejen los planes de Dios a lo largo del tiempo? Mateo nos lo muestra de una forma magistral. Nos lleva de la mano por un viaje que comienza con Abraham, el padre de la fe, y nos conduce a través de 14 generaciones hasta el gran rey David. Pero la historia no se detiene ahí. Desde David, en medio de la gloria y luego la caída de un reino, la promesa de un redentor siguió viva. Pasaron otras 14 generaciones, marcadas por el exilio en Babilonia, un tiempo de silencio y aparente abandono. Imagina la angustia de un pueblo lejos de su tierra, preguntándose si Dios los había olvidado. Sin embargo, incluso en la oscuridad del exilio, la llama de la esperanza nunca se extinguió. Y de ese exilio, hasta la llegada de Cristo, transcurren otras 14 generaciones. Mateo nos demuestra con esta genealogía perfecta que cada paso, cada nombre, cada historia, formaba parte de un plan divino meticulosamente trazado. Nada fue al azar. Y entonces, cuando el tiempo fue cumplido, cuando todo estaba preparado, sucedió el milagro más grande. Una joven virgen llamada María, de la descendencia de David, fue elegida. Recibió un mensaje que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Concebiría y daría a luz a un hijo. A su lado estaba José, su prometido, un hombre justo y de gran fe. Al principio, confundido por la situación, pensó en dejarla en secreto para no exponerla. Pero un ángel del Señor se le apareció en sueños y le reveló la verdad. El niño que esperaba María era obra del Espíritu Santo. José, demostrando una obediencia y una confianza extraordinarias, acogió a María y al plan de Dios sin dudar. Y así, en la humildad de un pesebre, nació Jesús. Pero no era solo un niño. Era el cumplimiento de todo lo anunciado por los profetas. Era el Cristo, el Mesías esperado. Y se le dio un nombre que encierra la esencia misma del cristianismo. Emmanuel. ¿Sabes qué significa? Significa Dios con nosotros. Ya no es un Dios lejano, sino uno que camina a nuestro lado, que comparte nuestras alegrías y tristezas. Esta es la historia que nos cuenta Mateo. Una narrativa poderosa de fe inquebrantable, de amor redentor y de una promesa cumplida que sigue resonando hoy en los corazones de todos los que creemos. Gracias por acompañarme en este viaje. Dicen que toda historia tiene un principio, pero hay historias que no comienzan en la tierra, sino en el cielo. Antes de que existiera la luz del amanecer, ya había una promesa, una palabra eterna pronunciada por Dios mismo. Una promesa que cruzaría generaciones, reinos y silencios. Una historia que une lo divino con lo humano. El Evangelio según Mateo comienza con una genealogía, una lista de nombres, de vidas y de linajes. Pero detrás de cada nombre hay una historia de fe, de lucha y de redención. No son solo nombres antiguos, son testigos del poder de una promesa que el cielo jamás olvidó. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz de Ruth a Obed, Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David. David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así, desde Abraham hasta David, fueron 14 generaciones, desde David hasta el exilio en Babilonia, 14 generaciones más, y desde el exilio hasta Cristo, otras 14. 3 etapas, 3 capítulos, una misma historia divina. Pero entre esos nombres hubo reyes y pastores, profetas y pecadores, mujeres valientes y hombres quebrantados. Y sin embargo, Dios los usó a todos para cumplir su plan. Porque el amor de Dios no se detiene ante la imperfección del hombre. Los reyes se levantaron y cayeron.
La corona brilló y después se apagó. El orgullo oscureció el corazón del pueblo. Y Jerusalén se llenó de ídolos, vacía de presencia divina. El templo fue destruido. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Entre cadenas y lágrimas, la promesa seguía viva, porque Dios no olvida ni una sola palabra. De Jeconías nació Salatiel, y de Salatiel, Zorobabel, el hombre que levantó los muros derribados y devolvió la esperanza. Era una señal. El plan de Dios no había terminado. Después vino el silencio, 400 años sin profetas, 4 siglos sin una voz del cielo. Pero el silencio de Dios no significa ausencia, es el espacio donde se gesta el milagro. Mientras los imperios se levantaban y caían, el cielo preparaba el nacimiento del Salvador. En una pequeña aldea de Nazaret vivía una joven llamada María, humilde, pura y obediente, elegida para llevar en su vientre la salvación del mundo. María estaba desposada con José, un carpintero justo, descendiente de David. Pero antes de unirse, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, al descubrirlo, se sintió herido, confundido, pero su corazón noble no quiso exponerla a vergüenza. Decidió dejarla en secreto, hasta que el cielo intervino. Una noche, mientras dormía, un ángel del Señor descendió en su sueño. La habitación se llenó de una luz suave, y la voz del mensajero celestial habló. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José despertó con el corazón encendido. Había escuchado la voz del cielo, y obedeció sin dudar. Tomó a María por esposa, y esperó el cumplimiento del milagro. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Emmanuel, el mismo Dios, hecho carne, el Creador, habitando entre su creación. No vino con ejército ni trono, vino en humildad, en silencio y en ternura. La gloria del cielo descendió a la tierra, y la eternidad se hizo niño. José cuidó de María con amor y paciencia. Y cuando llegó el momento, ella dio a luz a su hijo primogénito. No hubo fanfarrias ni oro, solo un establo, una estrella, y el suspiro del Salvador recién nacido. Jesús, aquel niño pequeño, era la respuesta a siglos de espera. Era la voz del cielo hecha carne. Era la promesa cumplida, la esperanza del mundo. En esa noche silenciosa, los ángeles cantaron, las estrellas brillaron con fuerza. Y los pastores contemplaron lo imposible, Dios, con nosotros. Así comenzó la historia más grande jamás contada. Una historia escrita con amor eterno, tejida con fe y marcada por redención. Desde Abraham hasta Cristo, el hilo divino nunca se rompió. 14 generaciones de esperanza, 14 de caída y redención, 14 de espera y cumplimiento. Cada vida fue parte de un diseño perfecto, y al final de esa línea, nació Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. No un Dios distante, sino cercano. No un juez severo, sino un Padre lleno de misericordia. Su nacimiento marcó el inicio de una nueva era, el amanecer de la gracia, la reconciliación entre el cielo y la tierra. Porque el mensaje de Mateo no es solo una genealogía, es un testimonio. Es la prueba viva de que Dios cumple lo que promete. Y aún hoy, esa promesa sigue viva. Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Para recordarnos que el amor de Dios nunca falla, nunca se apaga y nunca llega tarde. Así comenzó la historia del Salvador del mundo, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia tocó tu corazón, compártela y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos pronto.